Primera historia: en la periferia de una pequeña ciudad llamada Vista Alegre, había un hospital abandonado que los residentes evitaban a toda costa. Construido en la década de 1920, el Hospital San Gabriel solía ser un centro de curación y esperanza. Sin embargo, durante la gran epidemia de gripe española, el hospital se convirtió en un lugar de sufrimiento y muerte. Eventualmente, una serie de eventos trágicos e inexplicables forzó el cierre del hospital, dejándolo vacío y embrujado por casi un siglo. Ricardo, un joven periodista con una pasión por historias de misterio y lo sobrenatural, escuchó sobre las leyendas que rodeaban al Hospital San Gabriel. Decidido a descubrir la verdad, decidió investigar el lugar. Junto con su colega de trabajo, Julia, planificaron una visita nocturna al hospital, armados con linternas, cámaras y una grabadora de voz. La noche elegida para la expedición estaba especialmente fría y nublada. Al llegar al hospital, la visión del imponente y ruinoso edificio les hizo sentir un escalofrío en la espalda. La entrada principal estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero una ventana rota proporcionaba acceso al interior. Ricardo y Julia pasaron por la abertura con cuidado y se encontraron en un pasillo largo y oscuro. El aire dentro del hospital estaba pesado, con un olor a moho y decadencia. Las paredes estaban cubiertas de grafitis y el suelo lleno de escombros. Mientras caminaban por el pasillo, Ricardo encendió la cámara y comenzó a grabar. Estamos en el Hospital San Gabriel, investigando las historias de apariciones de fantasmas. Vamos a ver qué encontramos, dijo, tratando de mantener la voz firme. Los dos amigos exploraron el primer piso, entrando en salas vacías donde camillas oxidadas y antiguos equipos médicos estaban esparcidos. En una sala de cirugía, encontraron instrumentos quirúrgicos ensangrentados, aparentemente dejados a toda prisa. Julia tomó fotos mientras Ricardo investigaba una antigua ficha médica, donde leyó sobre pacientes que murieron de manera inexplicable durante la epidemia. De repente, escucharon un sonido de pasos viniendo del pasillo. Julia miró a Ricardo con los ojos muy abiertos. ¿Oíste eso?, susurró ella. Ricardo asintió y siguió el sonido, sosteniendo firmemente su linterna. Los pasos los llevaron a una escalera que descendía al sótano. Con duda, comenzaron a bajar. El sótano estaba aún más oscuro y frío. La linterna de Ricardo iluminó una fila de puertas, cada una con una placa indicando diferentes áreas: morgue, sala de calderas, almacenamiento. Decidieron comenzar por la morgue. Al entrar, un fuerte olor a putrefacción los envolvió. Mesas de acero inoxidable oxidadas y cajones de cuerpos dominaban el espacio. Mientras Ricardo examinaba los cajones, Julia sintió un escalofrío subir por la espalda. Miró alrededor y vio una figura de pie en la esquina de la sala. «Ricardo», susurró ella, señalando. Ricardo giró la linterna en la dirección indicada y vio la figura de una mujer con un vestido de hospital, el rostro pálido y los ojos vacíos. Antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció. El pánico se apoderó de ellos, pero Ricardo insistió en continuar la investigación. «Necesitamos registrar esto». «Es real», dijo, tratando de controlar el miedo. Siguieron a la sala de calderas, donde la temperatura parecía aún más baja. Las paredes estaban cubiertas de hollín y había tubos y válvulas oxidadas por todas partes. De repente, escucharon un llanto suave y doloroso. Siguieron el sonido hasta una pequeña sala adyacente. Al abrir la puerta, vieron a un niño sentado en el suelo, abrazando sus rodillas y llorando. Cuando Ricardo se acercó, el niño levantó la cabeza, revelando ojos llenos de desesperación. «Ayúdame», dijo, antes de desaparecer en una niebla. Ricardo y Julia comenzaron a sentir una presión intensa en el pecho, como si algo estuviera tratando de alejarlos. Desesperados por salir, corrieron de regreso a la escalera, pero la puerta estaba cerrada y bloqueada. «No puede ser», exclamó Ricardo, tratando de forzar la puerta abierta. De repente,
una risa baja y siniestra llenó el aire. Miraron alrededor y vieron varias figuras fantasmales emergiendo de las sombras, sus formas distorsionadas y rostros de agonía. La risa se transformó en un coro de gritos y lamentos, y la temperatura continuó cayendo, creando nubes de vapor con cada respiración. Julia, temblando de miedo, sostuvo el brazo de Ricardo. «Necesitamos salir de aquí», gritó. Ricardo estuvo de acuerdo y comenzó a buscar frenéticamente otra salida. Encontraron una pequeña ventana en la esquina de la sala de calderas, demasiado alta para alcanzar fácilmente. Con esfuerzo, Ricardo ayudó a Julia a subir y, con un último empujón, ella logró salir. Cuando Ricardo comenzó a subir, sintió una mano fría agarrar su tobillo. Miró hacia abajo y vio una de las figuras fantasmales sosteniéndolo firmemente. Luchando con todas sus fuerzas, logró soltarse y pasar por la ventana, cayendo pesadamente en el suelo afuera. Ambos corrieron lejos del hospital, sin mirar atrás. Solo pararon cuando estuvieron a una distancia segura, jadeando y en estado de shock. Ricardo revisó la grabación más tarde, pero todas las evidencias de las apariciones estaban borrosas o distorsionadas. Sin embargo, sabían lo que habían visto y sentido. El Hospital San Gabriel permaneció como un recuerdo inquietante para Ricardo y Julia, y la historia de sus experiencias se extendió por la ciudad, reforzando la reputación siniestra del lugar. Nadie más se atrevió a investigar el hospital abandonado, y las apariciones continuaron atormentando las ruinas, esperando pacientemente a su próxima víctima. Pero la historia no terminó ahí. Unos meses después, Ricardo comenzó a notar cosas extrañas en su casa. Objetos se movían solos, sombras pasaban por la periferia de su visión y por las noches oía suspiros y lamentos. Un día, encontró un mensaje escrito en el espejo de su baño: «Nos has traído de vuelta». Desesperado, Ricardo intentó buscar ayuda, pero nadie le creía. La presencia del hospital lo había seguido, trayendo consigo las almas atormentadas que él inadvertidamente había liberado. La maldición del Hospital San Gabriel se había transferido a él, y ahora, Ricardo estaba atrapado en un ciclo interminable de terror, sin saber cómo escapar. La verdad sobre el hospital abandonado y su oscuro pasado había sido revelada, pero el precio fue demasiado alto. Y así, el fantasma del Hospital San Gabriel continuaba su búsqueda, ya no confinado a las ruinas, sino siguiendo a aquellos que se atrevieron a perturbar su descanso eterno. Vamos a la segunda historia. En la bulliciosa ciudad de Córdoba, el Hospital San Martín era conocido por su excelencia médica y su equipo dedicado. Sin embargo, había una sección del hospital que los médicos y enfermeras evitaban a toda costa: el antiguo ala de pediatría. Cerrada desde hacía décadas, se rumoreaba que estaba habitada por el espíritu de una enfermera que había aterrorizado a los pacientes en vida. La historia comenzó en la década de 1950, cuando la enfermera Teresa Salazar trabajaba en el hospital. Conocida por su eficiencia y dedicación, Teresa tenía una cara oculta que nadie sospechaba. Durante las noches, cuando los pasillos estaban en silencio y las luces tenues, Teresa se deslizaba por las habitaciones de los pacientes más jóvenes. Con una sonrisa fría y calculada, administraba dosis letales de medicamentos, convencida de que estaba liberando a los niños de sus sufrimientos. Teresa fue finalmente descubierta cuando una joven enfermera, Ana, notó un patrón inquietante en las muertes. Decidida a descubrir la verdad, Ana siguió a Teresa una noche y fue testigo de uno de sus horribles actos. Alarmada, denunció a Teresa a las autoridades del hospital. Teresa fue arrestada, pero antes de ser llevada a juicio, se suicidó en su celda, dejando una nota en la que declaraba que volvería para continuar su misión. Desde entonces, se dijo que el espíritu de Teresa rondaba el antiguo ala de pediatría, buscando nuevas víctimas. Los relatos de apariciones y eventos inexplicables se convirtieron en leyenda, y el ala fue sellada y olvidada con el tiempo. Sin embargo, cuando una serie de renovaciones comenzaron en el hospital, el ala cerrada fue reabierta. Sara, una enfermera recién contratada,
no conocía la historia de Teresa. Una noche, mientras trabajaba en el turno nocturno, fue asignada al antiguo ala de pediatría para preparar las habitaciones para los nuevos pacientes. Al entrar, una sensación de frío y opresión la envolvió. Las paredes estaban cubiertas de polvo y las camas, aún en su lugar, parecían espectros de un pasado olvidado. Mientras limpiaba una de las habitaciones, Sara encontró una antigua fotografía de una enfermera con ojos oscuros y penetrantes. Al darle la vuelta, leyó el nombre, Teresa Salazar. Un escalofrío recorrió su espalda, pero intentó ignorarlo y continuó con su trabajo. A medida que avanzaba la noche, Sara comenzó a escuchar susurros y pasos suaves que resonaban en los pasillos vacíos. Decidió investigar, convencida de que se trataba de su imaginación. Al llegar al final del pasillo, vio una figura femenina con un uniforme de enfermera antiguo, de pie junto a una de las camas. La figura se volvió lentamente, revelando el rostro pálido y sonriente de Teresa. Sara retrocedió, pero la puerta detrás de ella se cerró de golpe. Intentó abrirla, pero estaba trancada. Teresa comenzó a avanzar hacia ella, susurrando palabras inaudibles. En pánico, Sara buscó una salida, pero las ventanas estaban selladas y no había otra puerta. Teresa se detuvo a unos pasos de ella, extendiendo una mano fría. «Has venido a ayudarme», dijo Teresa con una voz suave y siniestra. «Juntas, podemos liberar a los que sufren». Sara gritó y cerró los ojos, esperando lo peor. Cuando los abrió, se encontró sola en el pasillo, la figura de Teresa desaparecida. Pensando que todo había sido una alucinación, Sara intentó calmarse y volvió al trabajo. Pero esa noche, los pacientes en el ala de pediatría comenzaron a mostrar signos de angustia. Uno por uno, cayeron en un sueño profundo del que no podían despertar. Los médicos estaban desconcertados, sin poder encontrar una explicación médica. Sara sabía en el fondo que Teresa había vuelto, y estaba determinada a detenerla. Investigó en los archivos del hospital, descubriendo más sobre la historia de Teresa y su trágico final. Decidió enfrentar el espíritu directamente, llevando consigo un crucifijo y un diario en el que Teresa había escrito sobre su misión. Regresó al ala de pediatría una noche, dispuesta a confrontar al fantasma. Al entrar, encontró a Teresa esperándola. «¿Por qué vuelves?», preguntó Teresa, su voz resonando en el silencio. «No puedes detenerme». Sara levantó el crucifijo y el diario, recitando pasajes de las últimas entradas de Teresa. El espíritu comenzó a retorcerse, gritando en agonía. «No puedes liberarlos». «Son míos», chilló Teresa, mientras una fuerza invisible intentaba arrancar los objetos de las manos de Sara. Con un último esfuerzo, Sara arrojó el diario a una antigua chimenea en la sala, encendiendo un fuego que consumió rápidamente las páginas. Teresa lanzó un grito final y desapareció en una nube de humo negro. Los pacientes comenzaron a despertarse lentamente, libres de la influencia maligna. El hospital cerró nuevamente el ala de pediatría, esta vez para siempre. Sara fue considerada una heroína, aunque pocos conocían los detalles completos de lo ocurrido. Sin embargo, Sara nunca olvidó la fría sonrisa de Teresa y las palabras finales que susurró antes de desaparecer: «Volveré, siempre vuelvo». Desde entonces, Sara mantuvo una vigilancia constante, sabiendo que la verdadera batalla contra el mal nunca termina, y que el espíritu de Teresa podría estar esperando el momento adecuado para regresar. Vamos a la tercera historia. En el corazón de la ciudad de Mendoza, se encontraba el Hospital Central, una institución médica con una reputación impecable. Sin embargo, había un cuarto en el hospital que todos los médicos y enfermeras evitaban, la habitación 314. Se decía que ningún paciente que ingresara en esa habitación salía vivo. Las leyendas sobre la habitación maldita habían circulado durante años, pero nadie tenía una explicación concreta. Ana, una joven doctora recién llegada al hospital,
escuchó los rumores sobre la habitación 314 pero no les prestó mucha atención. Era una mujer de ciencia y no creía en supersticiones. Sin embargo, su curiosidad fue despertada cuando comenzó a notar un patrón extraño en los registros médicos. Todos los pacientes que habían sido asignados a la habitación 314 habían fallecido en circunstancias misteriosas y no había una causa clara en sus expedientes. Decidida a descubrir la verdad, Ana pidió al director del hospital que le permitiera investigar la habitación. Aunque al principio dudó, el director finalmente accedió, advirtiéndole que tuviera cuidado. Con autorización en mano, Ana se dirigió a la habitación 314 una noche, cuando el hospital estaba tranquilo y la mayoría de los pacientes dormían. Al abrir la puerta, fue recibida por una ráfaga de aire frío que parecía no pertenecer a un edificio climatizado. La habitación estaba impecablemente limpia, pero había una sensación de opresión en el aire. Ana revisó cada rincón, buscando cualquier pista que pudiera explicar las misteriosas muertes. Encontró una antigua libreta escondida en la mesita de noche, cubierta de polvo. La libreta pertenecía a un antiguo paciente llamado Samuel, ingresado en la habitación 314 hacía más de 50 años. Las entradas estaban llenas de detalles perturbadores sobre sueños oscuros y una figura que lo acechaba en la noche. Samuel describía cómo se sentía observado constantemente, y cómo la figura se acercaba cada vez más cada noche. Intrigada y un poco asustada, Ana decidió pasar la noche en la habitación para ver si podía experimentar algo similar. Se acomodó en la cama y comenzó a leer más de la libreta. A medida que avanzaba la noche, empezó a sentir una presencia en la habitación. Al principio, pensó que era su mente jugándole una mala pasada, pero pronto escuchó susurros suaves y una sensación de frío en su nuca. De repente, las luces parpadearon y se apagaron. La oscuridad llenó la habitación y Ana sintió un peso en su pecho, como si alguien o algo estuviera sentado sobre ella. Intentó moverse, pero estaba paralizada. Con gran esfuerzo, logró encender su linterna y vio una figura oscura al pie de la cama, observándola con ojos vacíos. Ana intentó gritar, pero no salió sonido alguno. La figura comenzó a acercarse lentamente, y Ana sintió una ola de terror absoluto. Recordó las palabras de Samuel en la libreta: la figura se alimenta del miedo. Con el poco control que tenía sobre su cuerpo, cerró los ojos y trató de calmarse, repitiéndose que no debía tener miedo. La figura se detuvo y los susurros se intensificaron, como si estuvieran enojados. Ana, sintiendo que recuperaba el control de su cuerpo, se levantó de la cama y se dirigió a la puerta. Pero la figura bloqueó su camino, extendiendo una mano fría y espectral hacia ella. Ana recordó haber leído sobre rituales de protección y, con su mente racional trabajando a toda velocidad, comenzó a recitar una oración que su abuela le había enseñado cuando era niña. Las palabras parecieron tener un efecto sobre la figura, que empezó a desvanecerse lentamente. Los susurros se convirtieron en gritos de agonía y luego en silencio. Las luces volvieron a encenderse y la figura desapareció por completo. Ana, temblando pero determinada, revisó la habitación una vez más. Encontró un compartimento oculto en la pared detrás de la cama, que contenía los restos de un antiguo paciente que había desaparecido misteriosamente hace muchos años. Parecía que el espíritu de este paciente, Samuel, había estado atrapado en la habitación, incapaz de encontrar la paz. Ana informó al director del hospital y juntos organizaron una ceremonia para dar un entierro digno a los restos encontrados. Después de la ceremonia, la sensación opresiva en la habitación desapareció y, por primera vez en décadas, la habitación 314 quedó libre de cualquier maldición. El misterio de la habitación 314 se resolvió, y Ana fue aclamada como una heroína por su valentía y determinación. Sin embargo, en su interior, sabía que nunca olvidaría los ojos vacíos de la figura y los susurros que aún resonaban en su mente.
decidió dedicarse a investigar y prevenir fenómenos similares en otros hospitales, con la esperanza de que ningún otro paciente tuviera que sufrir el mismo destino. El Hospital Central volvió a la normalidad, pero la historia de la habitación 314 quedó grabada en la memoria colectiva del personal y los pacientes, un recordatorio de que, a veces, los misterios más oscuros pueden esconderse en los lugares más inesperados.